Bueno, acá estamos nuevamente. Ahora vamos a estar hablando con Pablo Martín, que nos trajo una columna de gaming. Tremendo. ¿Qué nos trajiste? Así es. Nada, les iba a contar un poco mi experiencia de cómo empecé, de cómo me empezó a interesar y cómo me metí a este mundo que es muy amplio, muy interesante. No sé, ¿ustedes por dónde empezaron a jugar a algo? Uf, al Mario Bros. Solamente yo la Play 2. al celu fueron vos que sos No, más no, joven? yo la Play 2. Play Jugué alguna vez a la Play 1, pero nunca tuve Play 1 yo. La primera consola que tuve fue la Play 2. Cuando cumplí 8 años me la regalaron. Tengo una Claro. anécdota de ese día y todo. Espectacular. Contale, Ahora vamos a hablar. Bueno, ¿Vos? la cuento rápido. Bueno, Fue, dale. porque me dijo. Yo cumplí 8 años, fui al colegio con mi torta, qué sé yo. Me peleé con un compañero al principio, a las 7 de la mañana, en el recreo antes de formar. Se me cayó la torta. No. O sea, la dejé apoyada y alguien la rompió. Era una cosa de vidrio, No. una fuente de vidrio. Me corté la pierna, tengo la No. cicatriz y todo. Un montón. Regalo Me consuelo. llevaron al hospital. Pará, no, termina. Perdón, Tiene final adelante. feliz. Tiene Voy final 10 feliz. pasos bueno, adelante. Me llevaron al médico, qué sé yo, me cosieron, fue un cosito, una boludez. Y volví a mi casa y estuve todo el día jugando a la Play. Bien. Sí, sí, claro. Así que esa es la anécdota, sigan. Yo pensé que era más del celu nada más. No, tengo 24, tampoco soy tan chico. Bueno, pero Tuve mi primer celu a los... te llevo el 9, acordate. Sí, tuve mi primer celu a los 12, 13, cuando empecé la secundaria, antes no. Claro. Sí, Ah. sí, yo también. Sí, el otro día lo estaba pensando. Bueno, por eso. ¿Cuánto tenés? 33. 36. Ah, bueno, parece más joven. Están bastante... Ahí va, Por arrancó con todo. supuesto. Entonces, Bueno, Nintendo, es un tema que me interesa, claro, pero voy no a sé nada. hablar más Sí, que yo nada tampoco. de Nintendo porque yo, bueno, mi primer consola claramente fue un Sega. Acá vendían el Sega truchito, vendían los juegos truchos, copias bootleg les dicen ahora. Y esa era una consola de sobremesa, vos no podías interactuar si no venían tus amigos a casa. Y más luego aparecieron en los 90 las consolas portátiles. ¿Conocen alguna consola portátil? No. Y Aparte del celu. hoy en día está la Nintendo Switch. Exactamente. Bueno, ahí vamos Bien. a llegar. La primer consola portátil de Nintendo fue la Game Boy. Ok. Era una consola monocromática, con la pantalla verde y negra. No se veía una imagen muy nítida, era todo pixel art. Justamente ahora se lo conoce como pixel art, pero se veía todo pixelado. Eran pixeles solamente en ese momento. Exactamente. Y yo, yo nací en el 92 y aproximadamente en el 98 me regalan una Game Boy Color. Ya ahí tenían mirá. una amplia más grande de colores. Y yo empecé y me metí y me hice adicto por Pokémon. Pokémon es un juego de cartas, un videojuego principalmente, que empezó con la Game Boy y con la consola portátil. Nintendo siempre se encargó de innovar. Siempre buscaron innovar, siempre buscaron estar a la vanguardia. Es tan así que, bueno, con la Game Boy empezó esto de las consolas portátiles. Ya existían otras consolas portátiles, pero no con el éxito de la Game Boy. Por lo que la Game Boy tuvo que sacar la Game Boy Color, Game Boy Advance SP. También fue criticada por esto porque le ponían al nombre original un plus y hacían algo nuevo. Y ganaban plata, se los criticaba obvio. por esto. Como el porque le iPhone ganaban ahora, plata. que sacan un iPhone nuevo cada año. Claro, que le van cambiando el nombre, el número. Con los años, como más o menos en el 2011, varios años después, de un montón de revoluciones tecnológicas también, salen al mercado con la Nintendo 3DS. ¿La conocen alguno? La verdad, No. La Nintendo 3DS es una máquina que tiene 3D sin Ese. gafas. No Mirá. sé si en esa época ustedes conocían las Sony, las Bravia, creo que se veían en 3D. Eran carísimas. ¿Qué año Tenías estás hablando? 2011, 2012, Ah, ok, 13, ok. más No, adelante. igual no conozco. Eran súper caras con los lentes, tenías que invertir muchísimo para ver en tu casa un 3D rudimentario. Mirá. Y esta consola lo hacía pero tan bien que llegaba un momento que te mareaba. Y Mirá. lo desactivábamos, sí, no lo dejábamos puesto porque era algo que era tan la inmersión que hacía que
te podías marear. ¿Te hiciste te podías vicio de eso? perder. Sí, más en la pandemia, te voy a ser sincero, Mirá. porque ya en el 2011 era más grande y no Claro. tenía ese poder adquisitivo, ¿no? Siempre hablemos de esto, era para un estrato social acá en Argentina no muy popular, ¿no? Bastante Claro. alto. Y Nintendo siempre se encargó de hacer las cosas un poco también exclusivas. Y hoy es el día que o las venden por un lado algunos y otros Sí. las siguen disfrutando. Otros se las heredan a sus hijos, siguen jugando Sí. con sus hijos, los meten a esto. Y Nintendo se encargó siempre, ¿viste? De meter un plus a esto de la colección, del hacer algo único, ¿no? De una edición limitada para alguien especial, ponele. Porque había copias de juegos que tenían, no sé, 500 copias en el mundo. Bastante exclusivo Claro. lo llegaron a hacer. Y siempre Nintendo estuvo a la vanguardia, siempre haciendo cosas muy exitosas, con esto de la innovación por delante, a la mano de los niños, porque al fin y al cabo es para jugar, Sí. ¿no? Claro. Sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, capaz, en toda esa innovación que decís, "Fua, pues, aunque pasen los años, Esto Esto y lo esto siguen recién manteniendo"? Recién arranca esto. Bueno, por ejemplo, Pokémon. Cuando salió al mercado, directamente los juegos le cambiaban contenido en la programación, Sí. en la programación del juego, en el coding me sale. En el sistema, Cambiaban ¿no? cosas de juego a juego y sacaron 3 ediciones en Occidente, ¿no? La amarilla, la roja y la azul. Y en cada una conseguías. Pokémon se encarga de coleccionar bichos Sí, sí. y conseguías bichos distintos que no conseguías en la otra. O sea, que Mirá. vos tenías que interactuar con tus amigos. Era eso lo que se estimaba. En mi caso particular, yo la llevaba al colegio. Claramente, iba a un colegio privado y me daba el lujo de llevarla, pero tenía compañeros que las tenían, pero no se las dejaban llevar al colegio porque eran máquinas caras. Sí. Tal cual. Y sí, aparte sí. de eso, ahora tenemos baterías, pero en esa época teníamos que usar pilas, que eran Y carísimas. las pilas también. cotizaban. Y 2 veces por semana, si la usabas todos los días, tenías que cambiar las 2 pilas Uf, AA. horrible. Era un presupuesto. Era un presupuesto. En dólares, 1 a 1. No te olvides. Sí. Bueno, me volé. Está bien, está perfecto. No está sé si perfecto. alguno llegó a tener alguna edición limitada, pero es el día de hoy que siguen haciendo esto. Lo siguen haciendo con las consolas en sí. Las consolas tienen ediciones limitadas justamente que no se consiguen en el general de los comercios que las venden o los revendedores que las proveen. Porque acá en Argentina no tenemos distribución de esto oficial. O sí hay, pero muy poca y limitada. Claro, no se ve. Solo a lo nuevo. Pero bueno, me fui por las ramas. Éxito, Nintendo, innovación. Siguen pasando los años y ellos siguen queriendo innovar, siguen queriendo buscar la forma. No sé si conocen la Wii. Sí. Jugué mucho a la Wii. Bueno, cuando sale la 3DS estaba la Wii. A la Wii quisieron hacer lo mismo que con la Game Boy, de ponerle unas letras más y hacerla un poco mejor y decir que tenía cosas nuevas. Hicieron la Wii U y fue un fracaso. Fracaso total. Porque nadie la supo aprovechar, era cara, era algo complicado para los niños generalmente de usar. Jugar a la Wii era difícil. Sí. O sea, tenías que tener muchas ganas de jugar. Aparte tenías que saber los controles eran complicados de usar. Tenías que tener espacio. Yo jugaba al tenis. Sí. Tenías que ¿Viste? sacar. Sí. Habrás tirado cosas por Habré eso roto decís que cosas. tenías que Al tener tenis, al espacio. golf. Sí. ¿Y los habré- niveles cómo eran? ¿Muy difíciles? Claro, bueno, Depende del juego. la dificultad en Nintendo es algo que se lo critica
Pero igual tiene su dificultad, ningún juego es fácil. Obvio, sí, sí. Con los años yo me he dado cuenta que no perdí toda habilidad que tenía. En la Nintendo 64 es tan complicado ese mando que no sé cómo lo usábamos en la época y encima con manos más chicas que las de ahora. Bueno, pero Nintendo siempre estuvo ahí. Siempre estuvo peleando con Sony, con Windows, con Xbox. Y en el 2018, si no me equivoco, se me fue la fecha y no la anoté. Mal ahí. Mal ahí. Salió al mercado con la Switch, que también era una consola de sobremesa como la Wii U y portátil, porque la Wii U tenía una pantalla en un control. Y salieron al mercado con la Switch, que es una consola de sobremesa y portátil, a la cual vos la conectás a un dock, la metés a un dock y la podés ver en la televisión, tanto como la podés usar portátil y llevarla a todos lados. Y se convirtió en la más vendida de la historia. Mira. A mí me encanta la Switch. Es el día de hoy que es la más vendida de la historia. Es el día de hoy que hace poco sacaron la Switch 2. Que Sí. bueno, incluye mejora, se ve en HD, 4K, no me acuerdo. O sea que fue como una de las más vendidas de la historia, digamos. Ahora se tornó en eso porque es tal el éxito y tal la variedad de juegos que revolucionó el mercado. Y- A partir de eso salieron consolas, se le dice PC consolizados. Son una computadora, una Sí. pantalla, una computadora adentro y tienen los joysticks. A partir de ahí salió la Steam Deck, salió... Sí. Bueno, y todos lo quisieron meter, tal es así que Sony sacó la PC5 portable, la Portal. Sí. Siempre es como que marcó una época y marcó una forma de hacer las cosas, ¿no? Sí. Eh, Y la Switch, yo te quería preguntar, Sí. ¿hay un porqué del éxito? Porque, Sí. Nintendo viene de hace muchísimos años y siempre estuvo, como decís vos, pero siempre fue como más del gamer, ¿o no? Por Claro. ejemplo, el que juega así a los jueguitos un rato, En juega a una- la Play, juega a la compu a lo sumo. En una época era solo para entendidos, se Claro. decía. Y yo decía del 98 que me compraron mi Game Boy. Siempre me han comprado mis cosas. En el 98 hasta el 2018 hay 20 años. Sí. Y vos pensás que en esos 20 años, esos niños tuvieron hijos. Mal, es verdad. ¿Entendés el éxito? Sí. Y el padre no solo compra su Switch, sino que compra la Switch Lite para el hijo. Y si tiene dos, va a tener que comprar dos. Sí, O prestarla de él. El éxito pasa por el innovar, el hacer las cosas personalizadas en esto de elegir los colores, Sí. elegir las ediciones limitadas. Es muy linda la Podés- Switch estéticamente. Podés elegir una Switch de Pokémon que es violeta y naranja, es hermosa. Sí, eso para hay un otra, nene es... hay otra celestita de Zelda que es una locura, la de Sí, Tears of Kingdom, la caja, es todo impecable. Y decís, ¡fua! Claro, por eso es que Sí, estamos sí. todos tan atrás Es un Sí. vicio. de la gran Tal N. cual. Y porque, aparte de combinar lo que era eso, una consola que es portátil y una que podés sentarte a jugar en el sillón, o sea, que sea lo mismo, las dos en una, es algo grosso. Sí. Está bien, por ejemplo, la Play 3 te tirabas al sillón y la prendías desde el control. La 4 lo Claro. mismo, la 5 lo mismo. Pero la Switch podés jugar en el Pero colectivo no- si quisieras. pero no sé podías si es ir muy al recomendable. baño. Claro. Que es algo que los gordos solemos hacer bastante. Igual, Nintendo, así está la innovación y todo, que también tienen que estar atrás de la seguridad. Hay un sabor amargo en todo esto, por ponerle un mote humorístico. ¿Por qué? Porque Sí, quiero saber. literalmente los cartuchos de Switch son una tarjetita chica.
Y como la usan niños, diseñaron el plástico con un gusto amargo para que lo expulsen, que te haga vomitar. Además está decir que todos los adultos fueron a hacer el video, se hicieron virales probándolo, chupando. ¿Alguno chupó un cartucho de Switch? No, la verdad que no. Enterados estaban, ¿no? La verdad que nunca pensé en hacer eso. No se me había cruzado por la cabeza. Dicen que no te olvidás nunca más. Lo voy a tener que hacer. Y la verdad que Ahí está, mira. eso, hay un cartuchito, mira. No, nunca chupé uno de esos. Bueno, ¿La gente los probaba? ¿Salían videos de la gente sí, probando el cartucho? Sí. Sí, bueno, probando el cartucho, pero así con la consola anterior, con la 3DS, no lo habrán hecho y por algo lo habrán tenido que hacer, ¿no? Alguien, Sí. alguien lo habrá tragado, qué sé yo. Pero bueno, de la Game Boy y del cartucho dorado, del 3D sin gafas. Un 3D, yo no les miento. Bueno, les iba a comentar cuando me hice vicio A ver. de las más vicio de las consolas portátiles, fue en la pandemia. Sí. Tenía todas las consolas ahí, arrancaste. las que yo tenía de chico, y me compré la 3DS. Y no lo podés creer cuando ves por primera vez ese 3D, Sí. sin tener que usar Eras unos pelotudo. anteojos, sin tener que usar nada. Es increíble, te hace, principalmente te hace generar recuerdos, ¿no? Sí. Recuerdos, y más si son compartidos, son inolvidables. Y en pandemia estábamos todos metidos en casa, Mal, en sí, familia. Nada, si tuvieron alguna consola, pongan ahí en el chat. Seguramente. La primera consola de Nintendo, su primer portátil. ¿Cuál creen que fue la innovación más loca? Y a mí esto de la Switch me parece Sí. bastante... O sea, combinar eso de poder ponerla y tenerla en la tele y sentarte en el sillón a jugar y poder llevártela a donde vos quieras, literalmente a donde vos quieras, es terrible. O sea, ¿Viste? ¿qué fue Parece- lo primero que pensaste cuando, digamos, llegó, no? La Switch? Sí. No, sí, es... yo la... Me imagino, porque hablabas de la innovación. Es, Seguir por por ese ejemplo, lado. sacaron el Mario Kart, no sé si ustedes lo Juegazo. conocen, Sí, lo he jugado mucho. y sacaron una edición que es física, que compras un autito que tiene cámara integrada, que tiene micrófonos integrados, y vos te armás la pista en tu casa. Uf. Y es como un control remoto del autito, la Switch se Qué convierte. bien. Y vos vas viendo a través de la máquina por dónde vas con el auto. No sé, bueno, yo seré muy fanático. No, es que... Pero Está perfecto. quiero dejar claro que nadie me pagó por hacer esto. Solo lo Ojalá. hice por gusto y por ayudar a mi amigo Joaco. Ojalá te hubieran pagado. Mejor todavía. Si quieren, estamos acá, Nintendo. Ahí tiran, mira, aguante la Atari, dice Vale. Bien. Se le habrá caído un poco el documento. Sí. La Nintendo 64, dicen 2 personas. No, Bueno, sí. Pablito, Aguante Pokémon United, dicen acá. Sí, bueno, muchas gracias, Pablito, la verdad. No, por Gracias favor. por toda la info que nos trajiste. Espero Gran- que gran les columna. haya gustado, que haya sido informativo, que haya sido divertido. Muy interesante, muy interesante. Y nada, cuando quieran hablaremos de otra. Seguro, La seguro. próxima, no sé si Sega. Sí, la que vos consideres. Bueno, dale, lo vamos hablando, lo Bueno. charlamos. Muchas gracias, Pablito. Ahora venimos con la columna de género de Rocío Torres. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ya venimos. Nos vemos.